No cabe duda de que el tiempo y la realidad son dos de los temas más intrigantes y alucinantes, y parecen estar muy entrelazados entre sí, lo que hace que su naturaleza sea aún más compleja de entender. Los desplazamientos o deslices en el tiempo resultan especialmente intrigantes, sobre todo porque suelen implicar a múltiples testigos de los hechos, y a menudo de forma indirecta pueden estar respaldados por ciertos hechos históricos. Personas, por ejemplo, y como veremos, que han sido testigos de edificios y pormenores de los mismos que posteriormente han sido cotejados por los registros históricos, o pormenores intrincados de situaciones de las que casi con toda seguridad no habrían sido conscientes a menos que las hubiesen visto de primera mano, como habían afirmado. Incluso hay testimonios de edificios extraños que aparecen de la nada ante los ojos de una persona como un fantasma, antes de desvanecerse como si nunca hubiesen estado ahí. De hecho, los relatos de cambios temporales y distorsión de la realidad parecen ser mucho más que personas que afirman haber tenido visiones del pasado o simplemente alucinaciones. Los relatos de los que se tiene constancia sugieren que, aunque no entendamos cómo, muchas personas se han encontrado de algún modo en puertas o portales al pasado y ven las cosas como si estuviesen físicamente ahí. Lo que sigue son algunos de los encuentros más intrigantes, sugerentes y a veces inquietantes de los que se tiene constancia. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Empezaremos con uno de los casos más raros. Se trata de un avión que, junto con la tripulación y los pasajeros, pareció saltar en el tiempo 10 minutos sin siquiera darse cuenta de que había ocurrido algo fuera de lo normal. Aunque no hay una fecha exacta para el incidente, el caso de un avión y toda la tripulación y pasajeros saltando hacia adelante en el tiempo 10 minutos es quizás el mejor lugar para empezar a analizar estos extraños y alucinantes incidentes. Según el informe, el incidente nunca se ha explicado satisfactoriamente. Cuando un 727 de National Airlines se aproximaba a Miami, Florida, preparándose para aterrizar y siendo rastreado por el control de tráfico aéreo, antes de que simplemente desapareciera el radar durante 10 minutos antes de reaparecer de repente una vez más. En cuanto el avión desapareció, el control de tierra emitió comunicaciones de emergencia a todas las demás aeronaves de la zona para intentar localizarlo visualmente. Dado que el avión se había desvanecido repentinamente, temía que se hubiese caído o incluso hubiese explotado en el aire, por lo que también se les ordenó que buscaran restos en tierra. Sin embargo, ninguno de los otros pilotos o tripulantes pudo ver rastro alguno del avión. Tampoco aparecían sus radares. Entonces, casi exactamente 10 minutos después, el avión reapareció de repente como si nada hubiese pasado. Es más, apareció en el lugar exacto en el que se encontraba cuando desapareció. Si el avión simplemente hubiese desaparecido del radar, debería haber recorrido una distancia considerable en 10 minutos. Más extraño aún, durante el tiempo de su desaparición, mientras otros aviones, incluidos los de rescate, lo buscaban, varios aviones habían volado por el lugar exacto donde reapareció. Lo que es más, rápidamente se hizo evidente para el control de tierra que el piloto y la tripulación, y también los pasajeros, eran completamente inconscientes de que algo extraño había ocurrido. Cuando el capitán se disponía a aterrizar, no entendía por qué le ordenaba llevar el avión a una pista aislada reservada específicamente para riesgos de seguridad y situaciones especiales. Momentos después de que el avión se detuviera, las fuerzas de seguridad abordaron y sacaron rápidamente a los pasajeros y a la tripulación, dirigiéndolos a una ruta muy específica desde el avión hasta el aeropuerto. Esencialmente, estaban siendo separados de los demás pasajeros del aeropuerto y no sabían por qué. La presencia de varios vehículos de emergencia e incluso de la policía aeroportuaria que les recibió al salir del avión fue suficiente para que todos se dieran cuenta de que algo muy extraño estaba pasando. Finalmente, el jefe de seguridad del aeropuerto dio una explicación al capitán cuando informó a la confusa tripulación y a los pasajeros de que habían desaparecido en el aire durante 10 minutos, añadiendo que tal vez querrían echar un vistazo a su reloj. El capitán miró el de la cabina del avión, observó que marcaba las 9:20 am.
lo que significaba que estaban justo a tiempo. Comprobó su propio reloj de pulsera. También marcaba las 9:20. Sin embargo, cuando lo comparó con los relojes del personal de seguridad del aeropuerto y con los propios relojes del aeropuerto, todos marcaban las 9:30 am. Curiosamente, tras examinar a los pasajeros y al resto de la tripulación, cada uno de sus relojes también llevaba exactamente 10 minutos de retraso. Todos los afectados sabían que había ocurrido algo, pero no sabían qué podía ser. Aunque parece que ese día ocurrió algo realmente extraño, después de todo acabó apareciendo en los periódicos, ha resultado difícil obtener más datos sólidos sobre el incidente para los investigadores, ya que simplemente no parece haber ninguno, ni números de vuelo, ni declaraciones oficiales, casi nada oficial que pueda conducir a más información. Esto puede deberse a varias razones. Podría ser el hecho de que pasara lo que pasara, los investigadores federales quisieran silenciarlo y que no quedara constancia de nada. Podría ser, como afirmó el investigador y autor Martin Kaidin, que el piloto y la tripulación implicados desearan permanecer anónimos en relación con el incidente, tal vez temiendo por sus carreras si hablaban del encuentro públicamente. El ya mencionado Martin Kaidin escribió sobre el incidente en su libro de 1994, Fantasmas del Aire, y afirmó que los investigadores federales y los funcionarios de la aerolínea no pudieron entrar en el avión lo bastante rápido tras el aterrizaje. ¿Por qué? Aunque sin duda fue una situación extraña e intrigante, ¿podría sugerir algún tipo de conocimiento por su parte? Quizás, por ejemplo, tenían más conocimiento sobre el Triángulo de las Bermudas de los que dejaban traslucir. También merece la pena mencionar brevemente el vuelo de Bruce Gernon, que casualmente o no, se produjo más o menos al mismo tiempo que el incidente del 727 del National Airlines. Gernon partía del aeropuerto de Andros en Bahamas a las 3 p.m. del 4 de diciembre de 1970, con destino a Miami, Florida, en su Beechcraft Bonanza A36. Sin embargo, no mucho después de salir de la pista, en algún lugar cerca de Bimini, notó una nube elíptica que parecía estar flotando a unos 200 metros sobre el agua frente a él. Gernon comenzó a ascender para intentar sobrevolar la nube, pero extrañamente la nube parecía crecer y hacerse más grande, hasta que no superó los 3.000 metros de altura, no pareció liberarse de la extraña formación. Sin embargo, cuando su avión entró en el cielo despejado, Gernon pudo ver que la nube tenía ahora una forma anormal, como un semicírculo gigante que se extendía a su alrededor. Lo siguiente de lo que se dio cuenta Gernon fue de que su avión, que se movía a unos 320 km por hora, se dirigía hacia otra nube de aspecto muy similar, solo que esta era aún más grande. Más tarde el hombre diría que la nube parecía emanar directamente de la superficie de la Tierra. Pensando que se acercaba a una tremenda tormenta, Gernon se dirigió desde un pequeño túnel en la nube que se aproximaba, pensando como antes que lo sacaría de la tormenta y lo llevaría a cielos más despejados. Sin embargo, al entrar en este extraño túnel, este empezó a remolinarse a su alrededor, con varias luces blancas resplandecientes que se producían a su alrededor. Aún más raro, sintió como si viajara en gravedad cero. Finalmente el avión salió de la extraña formación en forma de túnel. Para su sorpresa, se encontró a solo 150 kilómetros de la costa de Florida, a pesar de que solo había estado volando sobre Bimini 20 segundos antes. Al darse cuenta de que esto era imposible, la única explicación a la que pudo llegar fue que había entrado en algún tipo de túnel o portal del tiempo, uno que le había transportado de un destino a otro en cuestión de segundos. Aunque el encuentro de Gernon fue diferente al de la tripulación y los pasajeros del avión 727, el hecho de que pareciera saltar una gran distancia en cuestión de segundos es extremadamente interesante. Podríamos sugerir que mientras el avión de Gernon estaba dentro de este extraño túnel, desapareció de los cielos hasta que emergió al otro lado. Como podemos ver, incluso a partir del pequeño número de ejemplos que hemos examinado aquí, hay un montón de relatos de aparentes lapsos de tiempo y fusión de realidades registrados. ¿Son reales estos deslizamientos en el tiempo? Y en caso afirmativo, ¿por qué suceden? Quizás merezca la pena repetir que muchos investigadores sugieren que, en lugar de ser lineal el tiempo, es casi curvo y está entrelazado, lo que quizás
dé lugar a estos choques o deslices temporales que nos permiten aventurarnos en otros reinos y a ellos en el nuestro. De hecho, como mencionamos, podríamos considerar que los fantasmas y las apariciones no son los difuntos que se adentran en nuestro mundo, sino más bien nosotros que nos impactamos en el de ellos, en el tiempo en el que estaban vivos. Los avistamientos de fantasmas podrían explicarse mejor como un choque temporal de tiempo y realidades que como una aparición del otro lado. Quizás la comprensión de la energía y de cómo se manifiestan las emociones y la conciencia humana desvele también los misterios de estos numerosos encuentros de cambios temporales y distorsiones de la realidad. Y si descubrimos que estos encuentros son un producto de la mente humana, ¿qué nos dice eso del potencial de cada uno de nosotros? Si suponemos por un momento que no estamos hablando de meras alucinaciones, ¿podríamos todos ser capaces de trasladar nuestra conciencia a otro tiempo o reino de existencia? ¿Podríamos incluso tener nuestra propia percepción de los viajes en el tiempo y de lo que realmente significan al intentar comprender estos extraños sucesos? Solo una investigación más profunda y el estudio de los relatos por parte de los investigadores, combinados con un estudio científico serio, revelarán la verdad de estos encuentros tan fascinantes como aterradores. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.